Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Dice Deuteronomio capítulo 28, Efesios capítulo 1 verso 3. Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a leer los primeros versos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. También Deuteronomio capítulo 28 verso 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te bendecimos esta tarde. Yo te pido en esta hora que honres tu palabra, Señor, que nos enseñes, que nos muestres, que nos corrijas, que nos exhortes, que nos animes, que nos consueles a través de tu palabra. La hemos abierto y pedimos la luz tuya, la revelación tuya, no la de un hombre sino la tuya, la enseñanza y la fortaleza, Señor, tuya. Nos sentamos bajo los pies de tu Espíritu Santo para aprender, y que Él sea quien nos ilustre, que Él sea quien nos encamine, que Él sea quien nos, Padre, nos enseñe la forma correcta de creer y de accionar en la fe. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra y te pido que cumpla el propósito por el cual la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las cosas que yo me doy cuenta en Efesios capítulo 1 verso 3 es que Dios ya nos bendijo con toda bendición. Y dice la Biblia que es mucho mayor esa bendición que la bendición de cualquier hombre, la bendición de cualquier siervo, la bendición de cualquier persona. Es mucho mayor la bendición de Dios Padre. Y la Biblia dice que Él ya nos bendijo. Primeramente dice que con nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo tenemos todo. A través de Jesucristo tenemos sanidad, tenemos salvación, sanidad, tenemos vida abundante, vida eterna. A través de Jesucristo recibimos todas las bendiciones. Y dice que la bendición traspasa los cielos y nos bendijo ya en lugares celestiales. O sea, la bendición que soltó, la soltó desde los cielos, y esa bendición es mucho más poderosa, y no hay maldición que pueda tocarnos, no hay maldición que pueda tocar tu casa, no hay maldición que pueda tocar tu vida, no hay maldición que pueda tocar lo que tú tienes y lo que posees, porque la bendición es una bendición de lugares celestiales, es una bendición alta, eterna. Así es que no importa si sea el brujo mayor, no importa si sea el babalao mayor, no importa cuántos rituales, cuánta sangre hayan derramado. Si Dios dijo bendito eres, bendito serás para siempre. ¿Me escuchaste? Bendito serás para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tan solo Él nos bendijo pues con la salud, no nos bendijo con la salvación, sino también nos bendijo en todo lo que nosotros emprendamos. Por eso Deuteronomio capítulo 28 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y las bendiciones te alcanzarán. Por más que usted no quiera bendición, y por más que usted diga: pastor, es que yo ofrendo y diezmo, pero no espero recibir nada. Sabes, estás equivocado, porque la Biblia dice que cuando entonces tú estás bajo bendición, la bendición te alcanza. Por más que hagas las cosas sin desinterés, finalmente la bendición te va a terminar alcanzando, hermano. Yo sé que hay muchos corazones que hacen muchas cosas por la obra de Dios desinteresadamente, pero finalmente la bendición, cuando tú te portas de acuerdo a la palabra de Dios, cuando te conduces, cuando obedeces, entonces la bendición termina abrazándote. Por más que tú le huyas y por más que le digas no, no quiero, y tú te vayas corriendo, la bendición va detrás de ti y no te va a soltar. Y una vez que te ha agarrado, no te suelta, y serás bendecido para siempre, y serás bendecido en todo lugar donde tú vayas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta eso?
¿Sabe? Eso es una bendición, ver cómo usted cuando va a un lugar lleva la bendición, la mano de Dios sobre usted. Eso es una bendición, porque sabe que no tan solo usted se siente bien porque tiene presencia de Dios, sino también son beneficiados todos los que están a su alrededor. Cuando la bendición está sobre usted, no tan solo usted es beneficiado, sino todos los que están a su alrededor. Y mire, Deuteronomio 28 dice: bendito será en tu entrar, bendito será en tu salir, bendito serán tus animales, bendito serán tus pajaritos, bendito será tu casa, bendito será tus utensilios, tus máquinas para trabajar, bendita será tu comida, tu frutero, tu alacena, tu refrigerador. Absolutamente todo, dice la Biblia, que tú eres bendecido en todo, y todo lo que tocas, entonces también se le transmite esa bendición. Mire, conocemos a algunos que tienen manita de estómago, que todo lo que tocan lo destruyen, que todo lo que tocan lo arruinan. Eso es porque una persona está bajo maldición. Es como si una nube negra le siguiera, como esas caricaturas donde aquel que le va mal, aquel que está salado, le sigue una nube negra y todo el tiempo le está lloviendo. Así es la gente que está bajo maldición. Nada lo que haga le saldrá bien, y todo lo que toca lo va a arruinar. Aún le puedas entregar un negocio próspero y aclientelado, esa persona lo va a echar a perder. Aún le entregues un negocio, una empresa con gente, con dinero, hasta de más, esa persona la va a arruinar porque está bajo maldición. Pero si se las entregas a la persona correcta, que tiene manos bendecidas, eso lo va a multiplicar y lo va a extender y lo va a hacer crecer, porque esa persona está bajo bendición. ¿No te has topado con gente que cuando recibe dinero, una cajera, alguien que está de gerente, alguien que constantemente tiene movimiento de dinero en sus manos, siempre le falta dinero? Algunos yo creo que a lo mejor están por acá. Ahora entiendo, pastor, la nube está sobre mí. Siempre le falta dinero. No les cuadra la cuenta, no les cuadra el corte, y dicen: ¿para qué voy a trabajar si siempre salgo poniendo dinero? Algo está mal en ti. Si tú no le das a Dios lo que es de Él, entonces el diablo se va a encargar de quitarte. Nadie dijo amén. Pero cuando estás bajo bendición, entonces todo lo que tocas, hasta te sobra dinero. Haces tu corte y te sobra dinero. Haces tu corte, entregas tus cuentas y te sobra dinero. Y luego hasta el jefe te lo quiere quitar. No, tráelo todo. No, un momento. Es parte de mi unción, es parte de mi aceite de multiplicación. Dile al que tienes al lado: es parte de mi aceite de multiplicación. Dile: júntate conmigo, dile: júntate conmigo, dile: júntate conmigo. Es parte del aceite de la multiplicación, hermano. Cuando tocas algo lo multiplicas, y eso debe de ser la vida del creyente, que al lugar donde va es bendición, al lugar donde va es multiplicado, a todo lo que toca le es multiplicado. Porque cuando no, y es todo lo contrario, restas, divides, entonces tienes la unción, pero del de allá abajo, hermano. Tienes la unción del caído, porque eso es lo que hace Satanás. Dile al que tienes al lado: tú eres bendición, y al lugar donde vayas serás bendición. Dile: al lugar donde vayas serás bendición. Cuando entendemos el poder de la bendición, entonces cuidamos nuestras manos, cuidamos nuestra boca, cuidamos nuestros acuerdos, nuestros pactos. A veces nosotros entendemos poco sobre la bendición. Entendemos qué es en realidad bendición, y como lo tenemos así muy vagamente una idea, entonces a veces ponemos manos sobre cualquiera. Déjame decirte una cosa: la bendición, cuando tú la debes de dar, debe de ser a la persona correcta, porque se la puedes dar a la persona incorrecta. Por eso la Biblia dice: no impongas con ligereza las manos. No imponga, no porque se transmitan demonios, no te endemonias, no te posesionas. Simplemente también hay una influencia negativa en esas personas que te oprime. Escúchame bien, no estoy hablando de que te posesiones o que te endemonies. Estoy hablando que esa gente también tiene una opresión o tiene influencias espirituales, que cuando tú impones manos con ligereza y bendices algo que Dios no ha bendecido, entonces tú pagas las consecuencias. ¿Escuchas?
A veces a nosotros se nos hace muy fácil bendecir a cualquier persona. Cuando Dios tiene una situación con esa persona, y si no la ha bendecido, es porque Él tiene un plan. Y lo que nosotros oramos primeramente a veces es por bendición. Y Dios dice: oraste equivocadamente. Lo que yo quiero es corregir a esa mujer, a ese hombre. Lo que yo quiero es que él entienda el proceso por el cual está pasando y tú lo estás bendiciendo. Entonces no entendemos muchas veces que en nuestra boca hay poder para bendecir. Nuestras manos tienen poder para bendecir. Lo leíamos hace 8 días o 15 días y decíamos que nuestras manos, que todo lo que toca nuestra mano es bendecido. La Biblia dice que todo lo que toca la planta de nuestros pies también será declarado para Dios. Entonces nuestra planta de nuestras manos, la planta de nuestros pies también, hermano, lleva bendición. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado a quién sueltas tu bendición. Ahora tenemos muy en poco conocimiento sobre la bendición. Pero cuando nosotros lo entendemos, entonces cuidamos nuestras palabras. Cuidamos, hermano, nuestra boca. El poder de la palabra. ¿Qué significa la palabra bendición? La palabra bendición significa lo siguiente. Génesis capítulo 1 verso 28. Génesis capítulo 1 verso 28. Vemos la primera bendición que Dios le dio al hombre. Génesis 1 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera bendición Dios la dio en Génesis 1 verso 28. Escúchame bien: no hagas nada sin antes haber asegurado que la bendición de Dios está sobre ti. Mira, antes de que el hombre se multiplicara, antes de que el hombre se fructificara, antes de que el hombre creciera en número, teniendo hijos, descendencia, antes de que el hombre creciera, ¿verdad?, en intelecto, en poder construir casas, en poder construir ciudades, antes de que el hombre se fructificara y le saliera bien todo lo que iba a emprender, antes de eso recibió la bendición de Dios. Asegúrate que para lo que vas a hacer tienes la bendición de Dios. A veces lo que hacemos nosotros es que realizamos, planeamos, lo llevamos a cabo y después ya le pedimos la bendición a Dios. Y entonces le decimos al pastor: pastor, ¿puede ir a orar por mi negocio? ¿Puede ir a orar por mi casa? ¿Puede ir a orar por esto, por aquello? Entonces asegúrate, si Dios primeramente te bendijo, y si te bendijo, emprende lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Muchas veces nosotros emprendemos proyectos sin la bendición de Dios y nos preguntamos por qué razón no prosperan. Nos preguntamos por qué razón lo dejamos a medias. Nos preguntamos por qué ya no hubo economía. Nos preguntamos por qué ya no hubo la fuerza, la salud. Nos preguntamos por qué se acabó las ganas y fue como una llamarada de petate. Nos preguntamos por qué se quedó allí estancado. Y es que posiblemente no tuvo primero la bendición de Dios. Antes que hagas cualquier cosa, primero asegúrate que la bendición de Dios está sobre ti. Dile al que tienes al lado: asegúrate que la bendición de Dios está sobre ti. No es al revés, hermano. No es primero hacer y luego buscar la bendición. Primero asegúrate si es la persona correcta. Asegúrate si son los socios correctos. Asegúrate si es el lugar. Asegúrate si es el proyecto y el plan que Dios ha propuesto en su corazón. Asegúrate, porque si no será un fracaso. Y te estoy dando un tip para que no vuelvas a cometer y entres a ese círculo vicioso una y otra vez, porque algunos de ustedes, como ven que fracasan, lo vuelven a intentar y vuelven a fracasar, y lo vuelven a intentar y vuelven a fracasar, y pierdes años, fuerzas, ganas, sueños. Te estoy ahorrando mucho tiempo. Asegúrate que lo que vas a emprender tiene la bendición de lo alto, porque si no tiene la bendición de lo alto, entonces no sigas, no prosigas, no inviertas, no hagas acuerdos, no hagas pacto con nadie. Codea al que tienes al lado y dile: asegúrate. Hay 2 palabras para bendición. La primera es la palabra veraca.
Y la segunda es una palabra griega que es eulogio. Veraca y eulogio. Veraca significa transferir el poder de Dios, transferir el poder o el favor de Dios. ¿Cómo lo transfieres? A través de la imposición de manos. Por eso siempre asegúrate que todo lo que Dios te permita comprar, todo lo que Dios te permita vestir, todo lo que Dios te permita hacer por tu negocio, asegúrate de imponerle las manos. Cada una de estas cosas que usted ve aquí fue bendecida por Dios. Si la tenemos es porque Dios permitió que la tuviéramos. Y una vez obtenida, con sacrificios muchas de ellas, una vez obtenida, entonces le pusimos la mano y bendijimos la silla, bendijimos los instrumentos, las cámaras, bendijimos todo lo que hay acá, porque era para el servicio a Dios. Porque cuando tú transmites esa bendición, entonces estás transmitiendo cobertura, estás transmitiendo protección de parte de Dios. Pastor, ¿eso se hace con los objetos? Claro que sí. Por eso la Biblia nos dice que cuando se compraba algún utensilio, más bien, o se hacía un utensilio para la casa de Dios, era necesario que el sacerdote, el sumo sacerdote o el levita consagrara todo lo que estaba allí para servicio a Dios. Pastor, pero mi auto, pues no lo pongo a servicio de la iglesia, lo pones a servicio a Dios, porque en algún momento traerás almas, en algún momento te transportarás a algún lugar a predicar, en algún momento estás sirviendo a Dios cuando transportas a tu familia. Todo lo que tienes en casa es para servicio a Dios. Es para que tú cumplas tu ministerio primero, que es tu familia. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que tú adquieras, todo lo que tú compres, porque a los chamacos se les rompe fácilmente los zapatos. Mire, apenas tiene un mes que se rompieron. Y algunas mamás me dicen: pastor, llámele la atención a mi hijo por sus zapatos. Mire que el uniforme. Y la pregunta es: ¿oraron por los zapatos? ¿Oraron por el uniforme? ¿Oraron por el chamaco? Entonces, como no hubo bendición, fácilmente se desgasta. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Levítico a bendecir todo. Y Deuteronomio 28 también nos dice: bendito será tu artesana de amasar. ¿Qué está diciendo? Tus utensilios de trabajo benditos serán. Benditos serán tus esclavos o tus servidores. O sea, habla de los trabajadores. Bendito será tu casa, benditos serán tus animales. Y dice, y no tan solo tus animales, sino las crías de tus mismos animales. Entonces la bendición se transmite a través de la imposición de manos. Todo lo que Dios le permita tener, bendígalo. Todo lo que Dios le permita comprar, bendígalo. Todo lo que usted viste o calce, bendígalo. Los alimentos incluso que usted compre, bendígalo. Y va a ver cómo la sopa empieza a rendir. El puerquito se empieza a multiplicar ahí en el sartén. Los frijoles empiezan a brincar porque son muchos. Cuando usted bendice, entonces se multiplica. ¿Me entiendes? Ese es el poder de la bendición. También significa transferir el poder o transferir el favor de Dios. Eulogio significa hablar bien de alguien. Bendición significa en el hebreo transferir poder o transferir presencia o transferir favor de Dios. Pero también bendición en griego significa hablar bien. ¿Cuántos hablan bien? ¿Cuántos hablan bien? La palabra bendecir significa bien decir. Bien decir. Eso es lo que significa la palabra bendecir. Bien decir. Y la palabra maldición o maldecir significa mal decir, hablar mal de alguien. Ay, 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 aquí vamos a entrar. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren bendición? Yo dije, ¿cuántos quieren bendición? Pregúntele al que está allá al lado y dile, ¿tú quieres bendición? Dígale, ¿tú quieres bendición? Vamos, denle una sonrisa y dile, ¿tú quieres bendición? Usted respóndale, sí. Mire cuánta risa. Ahora dígale, aprende entonces a hablar bien. Habla bien de los demás. Entonces la Biblia dice en la primera carta de Corintios 6 verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, en pocas palabras. No te equivoques, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí dice eso su Biblia. Porque con eso de que ya las Biblias ahora las están cambiando, ya entonces omite la palabra afeminado, ya omite la palabra los que se echan con varones, porque los homosexuales se ofenden. Usted debe de tener la versión Reina Valera 60, que es la más acercada al texto original, la versión 1909 y 1960. NBI usted no tiene que tirar, usted no tiene que tener esa Biblia, tírela a la basura, esa no sirve, esa ni se llama Biblia. La nueva versión internacional, esa no es Biblia, omite más de 250 y tantos versos bíblicos, y de los más importantes, donde habla acerca de la divinidad, de la deidad de Jesucristo, de la salvación a través de gracia, a través de la gracia, y entre ellos omite estos pasajes y de los sodomitas. Por eso la Biblia NBI usted no tiene que leerla, la tiene que tener como un libro de consulta, mas no como para devocional y traerla a la iglesia, y no para que usted la esté leyendo. NBI, deshágase de ella, tráigamela, yo se la cambio por otra, porque eso es una Biblia del nuevo orden mundial. Y por supuesto esa es una Biblia editada por la revista Playboy y muchas otras casas productoras de pornografía. Entonces mejor cómprese una Reina Valera 1960, pero cómprela ya, porque en algún momento van a hacer cambios en la versión 1960. Así es que tiene que empastar su Biblia. Aún su Biblia esté deshojada y esté maltratada, usted empástela, guárdela, no la tire, porque en algún momento nos van a hacer cambios de Biblia, y en algún momento las Biblias van a estar tan adulteradas y modificadas que no van a hablar verdad. Así es que le conviene guardar la Biblia viejita que usted tiene. ¿Estamos? Entonces la Biblia nos dice que ni los afeminados, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los avaros, pero dice ni los que hablan mal, los maldicientes, no heredarán el reino de los cielos. Escúchame bien, dice la Biblia, no te equivoques, no te equivoques. De ninguna forma, aunque hayas aceptado a Cristo, aunque te congregues, aunque digas que eres cristiano, de ninguna manera, si estás en esta lista, no vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Me escuchaste? No importa si hayas nacido en cuna cristiana, no importa si tan solo por fe tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Si verdaderamente aceptaste a Cristo en tu corazón, tienes que dar frutos de que eso ha sucedido. Yo creo una cosa bien firme: salvo siempre salvo. Por supuesto que sí. La salvación no se pierde, la salvación la tenemos. Pero escúchame bien, aquel que verdaderamente es salvo tiene que caminar como salvo. Aquel que verdaderamente es salvo, yo creo que, como dice la Biblia, irrefutables son los dones. Dios no lo puede quitar. Lo que Dios te ha dado no te lo puede quitar. Escúchame bien. Pero aquel que dice que es salvo, siempre salvo, tiene que conducirse como salvo. Si todavía está practicando algunas de estas cosas y otras más, entonces no está conduciéndose como salvo. Jamás la salvación ha entrado a tu vida. Porque hay algunos que me dicen: pastor, pero si usted dice que la salvación no se pierde, ¿cómo es que ese hermano venía a la iglesia y entonces está en la cantina? Le tengo una noticia: ese tipo jamás fue salvo. Fue un simpatizante nada más, pero no fue salvo. Porque si verdaderamente hubiera sido salvo, una cosa diferente hubiera sido, un cambio radical hubiera sido en su vida. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que salvo siempre salvo, pero también se debe de conducir como lo que uno es, salvo. Pregúntale al que tienes al lado, dile: ¿eres salvo o no eres salvo? Escúchame bien, no te equivoques, dice la Biblia, no te equivoques. Si tú practicas alguno de estos pecados y aún la maldición y el maldecir, no heredas el reino de los cielos. Aún tengas muchos años, aún te hayas bautizado en Alcance Mundial y tengas la credencial de Alcance Mundial como miembro activo, por más que la presentes allá, puede que sí, ni aún con eso te van a dejar entrar. Entonces, una de las cosas que se nos olvida, mira, a veces nos espantamos por la fornicación, el adulterio, los homosexuales, los borrachos. Pero ¿quién habla acerca de los que hablan mal? Maldecir.
De eso casi nadie se entera. De eso es como que lo vemos muy normal en la iglesia. Los criticones, los chismosos, los blasfemos, los que andan metiendo discordia. Como que Dios les tiene todavía un poquito de consideración, y cuando venga el Señor se los va a llevar. Por eso la Biblia dice: no erréis, no te equivoques. Ninguno de los que practica este tipo de cosas heredará el reino de los cielos. Voltea con el que tiene al lado y dile: aprende a hablar bien. Dile: aprende a hablar bien. Así es que bendecir significa bien decir, hablar bien hacia los demás. Maldecir significa mal hablar. ¿Sabe que el que habla mal es un brujo? El que habla mal es un hechicero. Mire, porque a veces nosotros juzgamos a los brujos y a los hechiceros, y a veces cuando yo le cambio la televisión me encuentro algunos brujos que cómo se la sueltan, de verdad. Y entonces el hombre habla y como que adivina por lo cual hablaron las personas, y una serie de cosas. Y entonces tienen sus coliges aquí, tienen sus santos. Pensamos que esos son brujos, hechiceros, los que están en el mercado de Sonora, los que están con collares. No, déjeme decirle una cosa: los brujos no tan solo son esos. A veces pensamos que brujería es la gallina, la tierra de panteón, ¿verdad? Los sacrificios de animales. No, escúcheme bien, eso no es brujería, eso no es hechicería. Le voy a decir qué es verdaderamente la palabra hechicería y brujería. La palabra brujería significa control y manipulación. La palabra hechicería significa hablar mal de los demás. O sea que tenemos muchos brujos y muchas brujas acá, muchos hechiceros y muchas hechiceras. Cuando tú hablas mal de alguien, te estás convirtiendo en un hechicero. Cuando tú hablas mal de alguien, te estás convirtiendo en una bruja. Voltea con el que tienes al lado y ve si trajo la escoba, si tiene la verruga por ahí. No, porque este tipo de brujas es diferente. Este tipo de brujas se mete por otro lado. Mira, una bruja de allá afuera, una bruja como tal, lo que hace es que toma dos muñecos hechos de trapo y los une, ¿verdad? Y este se le llama hechizo de amarre. Es para atraer a un hombre y una mujer, amarrarlos, ¿verdad? Que estén juntos. Esto es lo que hace el hechicero, la hechicera, la bruja. Pero cuando los desata o cuando se deshace de estos muñecos, no se rompe la brujería. Es por eso que mucha gente que tiene negocio encuentra cosas de brujería en su negocio, y por más que le barren, le lavan o se cambian de local, la brujería le sigue. Porque así como la bendición te alcanza, así también la maldición te alcanza. Así como la bendición va y te busca, así también la maldición va y te busca. Porque la brujería no consiste en el muñeco. La brujería no consiste en cuántas velas pone. La brujería no consiste en cuántas cosas puede hacer físicas. Más bien en lo que decreta. Mientras esa bruja está juntando esos dos muñecos, ella está hablando mal decir. Ella está mal diciendo. Y está hablándole y está diciendo: yo uno a fulano y a sultana y jamás se van a separar. Y empieza a hacer oraciones. Porque lo que une, lo que maldice, no son los muñecos, es la boca, es la palabra. ¿Me entiendes? Por eso, por más que tú barras la brujería y la hechicería, no se va a ir de la casa, no se va a ir del trabajo, no se va a ir de la persona. Porque la brujería y hechicería tiene que ver con la voz, con la palabra, con la boca, con el bien decir o con el mal decir. Por eso es que cuando la gente viene a administración para quitarles hechizos y romper brujería, lo primero que se habla es una palabra mucho más poderosa, y no es una palabra de un servidor, es la palabra de Dios, la cual tiene poder para revertir toda palabra de maldición. ¿Me escuchaste? Una palabra que te soltaron necesita una palabra mayor que la derribe. Escúchame bien, la brujería y la hechicería solamente es aniquilada y erradicada a través de una palabra mucho mayor, y no es la palabra de un hombre. Por eso es que cuando el brujo, ¿verdad? Va la persona, va con el brujo, y si ese brujo le hizo brujería a esa mujer, y un brujo mayor, el mismo brujo al cual consulta le dice: yo no puedo hacer nada por ti porque este trabajo te lo hizo
alguien superior que a mí. Este trabajo te lo hizo otro brujo de más alta categoría. Yo no puedo hacerte nada. Pero sabe, cuando la gente viene a la iglesia, cuando la gente viene a Cristo, aquí no hay de decirle, no podemos hacer nada porque este trabajo lo hizo el brujo mayor, este trabajo lo hizo el brujo más conocido. Nosotros le decimos, esa brujería, esa hechicería se tiene que quebrantar por la palabra de alguien mucho mayor. Y ese alguien mucho mayor se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores, hermano. Y si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Por eso cuando la gente viene a decirnos, ¿puede? Claro que podemos. Nosotros no, pero tengo a alguien que sí puede. Es que fui a ver a fulano y a sultano. No me importa quién haya ido a ver. No me importa quién haya hecho amarre. No me importa qué es lo que él haya dicho, ni cuántos animales le haya puesto encima. No me importa cuántos demonios le haya puesto, cuántos guardianes le haya puesto. Conozco a alguien mucho mayor que lo puede hacer libre tan solo con su palabra. Tan solo con una palabra puede usted ser libre. Por eso la brujería y la hechicería se contrarresta con una palabra mayor. Y esa es la palabra de Dios. Es una palabra que debe de permanecer en tu boca. Es una palabra que tienes que estar hablando constantemente. Es una palabra que tienes que bendecir. Es una palabra que tienes y que tiene mucho poder en tus labios, hermano. Por eso yo le dije hace 8 días, no me vaya a decir como la viuda, no tengo, no puedo. Porque eso no es de Dios. ¿Me escuchó? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dile que tienes al lado todo. Dile todo. ¿Y todo es qué? Todo es qué. Todo es qué. Por eso brujería significa control y manipulación. Con tus palabras controlas. Pero pastor, yo no tengo muñecos, ni gatos negros, ni búhos. No, pero ¿cómo controlas al marido? ¿Cómo controlas a los hijos? ¿Cómo los chantajeas? ¿Cómo les mientes? Ay, ay, ay. Tenemos brujas en casa. Los hechiceros, aquellos que susurran una maldición, que desde que amanecen hasta que anochece están maldiciendo. Maldicen a los hijos. Oye, eres un tal. Les sale una palabra buena y todas las demás peladeces. El hablar mal no tan solo significa decir malas palabras. El hablar mal también tiene que ver de cómo te expresas de tu negocio, de tu trabajo, de tu sueldo, del clima, del tráfico, de la gente, de tu vehículo. Eso es también hablar mal. Eso es mal decir. Mal decir. Entre más maldigas, más infeliz serás. Entre más maldigas la ciudad en la que vives, menos la vas a disfrutar y menos, aunque te cambies. Escúchame bien, el cambio no se da de lugar, el cambio no se da de personas, el cambio se da en ti. Aún te puedas cambiar de ciudad, la vas a ver igual, porque el mal está en ti, el maldecir. La gente que maldice más y maldice constantemente es la gente más infeliz que puede haber sobre la faz de la tierra. ¿No conoces a gente amargada? Que todo lo ve mal, que todo lo ve oscuro, que todo no le causa gracia, que todo lo ve oscuro, pesimista. Habla mal y es la persona más infeliz. Eso es lo que causa la maldición. La bendición es bien decir. Por eso la Biblia habla acerca de bendecir a Dios, hablarle bien a Dios, hablarle con alabanza, con exaltación. La Biblia nos bien dice, Dios nos bien dice. Y sabe, Él cuando nos ve, no ve lo que tú ves en el espejo. No ves esa lonjita que se te asoma. No ves esa nariz aguileña. No ves que te estás quedando calvo. No ves que tienes un ojo más saltón. No ves que tienes muchos granos. No. Escúchame bien. Dios cuando te hizo, te bien dijo. Y Él dijo, voy a bien decir a mi hijo. Y te habló
y te habló y te formaste en el vientre de tu madre de acuerdo a lo que Él estaba diciendo. Así es que lo que tú ves al espejo es que te habló Él y te habló bien. Por más que tú veas una cosa contraria, y por más que la familia vea una cosa contraria y los vecinos vean una cosa contraria, Él te habló bien, te bendijo, te bien dijo, te habló y te creó. Lo que tú ves es el diseño de Dios. ¿Me entiendes? Voltea con el que tienes al lado y dile: qué hermoso estás. Dile: qué guapo estás. Dile: y eso que no te bañaste. Sí, porque el que es bendecido es bendecido. Mire, el que es bendecido, aunque no se bañe, se ve bien. ¿A poco no? La bendición también se puede transmitir. Génesis capítulo 12, verso número 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y le voy a maldecir a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire cuántas bendiciones hay en estos dos versos. Génesis 12, verso 2 al 3. Y haré de ti una nación grande. Ahí está la primera bendición. Haré de ti una nación grande. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígalo más, nada más fuerte. ¿Cómo? Haré de ti una nación grande y te bien hablaré, ¿verdad? Te bendeciré engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y yo voy a maldecir a los que te maldigan. Pero no eres tú, es Dios quien te maldiga. No lo maldigas tú, porque eso es trabajo de Dios. A los que te maldigan, tú bendícelos, punto, se acabó. A los que te maldigan, deja que Dios los maldiga, no lo hagas tú. Porque entonces ya no aplica este pasaje. Cuando tú recibes la maldición y la regresas, inmediatamente se anula este pasaje. No aplica en ti. Incluso también cuando la gente dice: del Señor es la venganza, mía es la venganza, dice el Señor. Pero tú haces algo por vengarte, inmediatamente se anula esa palabra, porque tú pusiste de tu cosecha. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien te maldice y tú respondes con maldición, automáticamente Dios ya no te hace justicia. Cuando alguien te hizo algo y tú no dejas que la venganza de Dios opere, sino que tú te vengas, se anula por completo la promesa. Porque tú estás metiendo tu cucharota, estás metiendo tu nariz, y entonces Dios dice: no es así, tú me lo dejas a mí y yo sé cómo lo hago. Entonces la Biblia dice que somos bendecidos y que al lugar donde vayamos seremos bendición. También la Biblia nos dice en Génesis 9:1: así que Dios bien dijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra. Números capítulo 6, verso 22. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: este es el camino, este es el camino que tú les bendigas a los hijos de Israel. Diles: el Señor te bendiga, el Señor te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y te conceda la paz, y ponga mi nombre sobre tus hijos de Israel y yo los bendeciré. Este se lo conoce como la bendición sacerdotal o la bendición arónica. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Eterno ponga paz. Esa es la bendición sacerdotal. Entonces la Biblia nos enseña en varios pasajes que Él nos bendice, que Él nos empuja a ir hacia adelante. La palabra bendición también significa empujar hacia adelante. Por más que tú quieras permanecer pasivo, la bendición de Dios siempre te va a impulsar a ir a más, a más, a más. Una persona que está bajo bendición simplemente le viene todo, sin necesidad de buscarlo. ¿Me entiendes? Al lugar donde va hay bendición, y se mueve a otro lugar y hay bendición, se mueve a otro lugar y ahí la gente le bendice, porque donde está bendecido, que esa persona es bendecida, al lugar donde vaya la bendición le sigue también.
La maldición también se puede transferir. Éxodo capítulo 20, verso 5. Génesis capítulo 12, verso 2. Éxodo capítulo 20, verso 5. Génesis capítulo 12, verso número 2. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Génesis 12, 2. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y benditas serán todas las familias de la tierra. Así es que como se transmite la bendición, también se hereda la maldición. Y de eso tenemos un claro ejemplo: las maldiciones generacionales. También tenemos un claro ejemplo: que Dios maldice a personas, pero es Dios y no tú. Y esa persona que está maldecida por Dios, sus generaciones también son malditas. Y a esa persona que Dios bendice, todos sus hijos le son bendición. ¿Cuál es el propósito de la bendición? El propósito de la bendición es que tú y yo podamos ser fructíferos en todo lo que realicemos. El propósito de la bendición es contrarrestar la maldición de la tierra. Es contrarrestar la maldición que los hombres tienen a causa del pecado. El propósito de la bendición, el propósito por el cual Dios te bendijo con toda bendición celestial, primeramente te bendijo a ti para que transformes la maldición de los hombres en bendición. La maldición del pecado, la maldición de los vicios, la maldición de la brujería, la maldición de la hechicería, todo eso lo transformas tú con ayuda de Dios en bendición. ¿Me explico? Por eso es que Dios te bendice a ti primero. Te bendice para que seas fructífero. Oye, Dios quiere que tú seas prosperado. Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere multiplicarte. Dios quiere fructificarte. ¿Cómo no? Claro que sí, hermano. La Biblia lo dice, que Él bendijo al hombre para que se multiplicara y se multiplicara. Uno habla acerca de tener descendencia y el otro habla acerca de tener impacto en el negocio, impacto en los territorios, impacto en lo que tú hagas, en el trabajo, en lo material. Fructificar, crecer, ensancharte, hermano. Dios quiere, y es el primero, el que quiere que tenga bendición material, económica, física, espiritual. Dios quiere bendecirte. Es el primero. Por eso es que te bendijo a ti. Ahora te bendice para retractar, anular la maldición de los hombres. Te bendijo para retractar, anular la maldición de la tierra. La Biblia dice que la tierra está gimiendo. Está gritando la tierra. El supuesto calentamiento global, todo lo que hay, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo los miércoles. La tierra, los volcanes, los maremotos, las ciudades devastadas, las enfermedades, los virus. Todo ello está gimiendo la tierra. Los mismos animales, hermano. Está gimiendo la tierra por su liberación. Y la Biblia dice que solamente obtiene la tierra bendición o liberación a través de los hijos de Dios. Dice: la tierra está clamando porque se levanten los hijos de luz. La tierra está clamando porque se levanten los hijos de Dios y bendigan a la propia tierra. Pero los hijos de Dios están maldiciendo la tierra. Maldicen el clima, el sol, la lluvia, el frío. Maldicen la creación de los hombres que Dios les permitió, los autos, las casas, las avenidas. Maldicen todos los hijos de Dios. Si esta ciudad está como está, ¿sabe por qué es? Porque usted y yo no hemos aprendido a bien decir, a bendecir. Si hay un hombre que mató a sus padres, si hay violadores, si hay estafadores, si hay asesinos, si hay ladrones, ¿sabe por qué es? Por culpa de usted y mía. Porque no hemos aprendido a bien decir este territorio.
Los brujos, demasiados brujos tenemos maldiciendo este territorio. Demasiada gente maldiciendo este territorio. Demasiada gente maldiciendo a nuestro país. Demasiada gente maldiciendo a nuestra familia. Demasiada gente maldiciendo a nuestra gente. Demasiada gente maldiciendo todo lo que poseemos como país, como república. Demasiada gente mal hablando. Y todavía los cristianos mal diciendo. Por eso la Biblia dice: ustedes son los que tienen la autoridad de todo lo creado. Ustedes son los que tienen la autoridad de lo que está en el cielo. Ustedes tienen la autoridad sobre lo que está en la tierra, sobre lo que está en el mar. Yo les di autoridad, yo les di autoridad, yo les di autoridad en su boca, para que bien digan y puedan bendecir y puedan prosperar. Oye, estoy en desacuerdo en muchas de las cosas que hace nuestro señor presidente, por supuesto. Muy en desacuerdo. Pero sabes una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es maldecir al hombre. Porque es ir en contra de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 13 que las autoridades fueron puestas por Dios. Y si no te gusta, esa es tu opinión. Si no te gusta, ese es tu asunto. Pero Dios lo colocó ahí. Y tu obligación es orar por ese hombre. Tu obligación es orar por todo su gabinete. Esa es tu oración. ¿A ti qué te importa de qué partido militas tú? A Dios no le importa si tienes una opinión diferente. Tu tarea es bendecirlo. Estamos en desacuerdo en muchas cosas, claro que sí. Pero una cosa es estar en desacuerdo y otra es maldecir al hombre. Porque nosotros somos los primeros que deberíamos de pedir sabiduría, astucia, sagacidad, inteligencia para ese hombre y toda su gente. Porque es fácil criticar, pero que estuvieras en sus zapatos, llevar toda una nación. Si no puedes controlar a tu familia, si no puedes controlar a tus hijos, si no puedes controlar a tus chamacos de 4 años o 3 años, si no puedes controlar a tu señorita de 15, de 16, de 20, si no te hace caso, ¿cómo pues te van a hacer caso más de 20 millones de personas tan solo en el distrito? Es fácil. Yo predicaría mejor y en menos tiempo. Te doy chance de que prediques hoy en la tarde para yo descansar. Sí, porque desde allá es fácil. Acá es otra cosa. La Biblia no te llamó a maldecir, sino a bien decir. ¿Me entiendes? Mira, no importa si tú que dijiste que querías que quedara Obrador, el señor Obrador como presidente, o el otro, ¿quién era la candidato? Ni me acuerdo. Josefina Vázquez Mota. Mira, si tú eres partidario de esos partidos, a Dios no le interesa. La Biblia dice: a mí me plació ponerlo. Y aun aunque los hombres lo hayan puesto, yo lo permití. Y tu obligación es bien decir. A lo mejor no estás muy de acuerdo con el pastor que tienes, pero finalmente tienes que bien decirlo. No te gusta a lo mejor el tecladista, ¿verdad? O los músicos, pero tienes que bien decirlos. No tienes que estar de acuerdo con nosotros en todo. Porque unidad no es lo mismo que uniformidad. Uniformidad quiere decir que todos pensemos igual y que todos vistamos igual. Eso es uniformidad. Unidad significa que a pesar de nuestras diferencias, nosotros nos podamos llevar bien. Eso es unidad. ¿Me explico? Usted y yo tenemos diferencias, y a lo mejor diferencias doctrinales, y usted no las comparte, pero finalmente usted está aquí porque sabe que hay algo mucho más importante que nos une, y ese es Cristo Jesús. ¿Me explico? Hay algunos que a lo mejor usan velo. Hay gente que aquí usa velo, y los que no usan velo me han dicho: pastor, dígale a la gente que no use velo. ¿Por qué? Si es un asunto entre Dios y él. Hay gente que usa velo que me dice: todas las mujeres deben de usar velo. ¿Por qué? Si es un asunto entre Dios y ellos. Aquí unos danzan, aquí unos no danzan. ¿Me explico? Porque hay algo más importante que nos une, y eso algo más importante es que Cristo nos lavó, nos compró y nos dio salvación, y que por él tenemos entrada a Dios. Por él tenemos vida eterna. ¿Me explico? Entonces eso es unidad, no uniformidad. Así es que Dios no nos mandó a estar en uniformidad con el gobierno o el mundo, sino más bien a bendecirlos. A bendecirlos. Entonces la Biblia dice que nosotros necesitamos recibir la bendición de Dios y entonces dar la bendición para liberar a la creación.
para liberar a las personas que están siendo atormentadas por el pecado, para prosperar, para fructificar, para avanzar. Por eso Dios nos quiere bendecir. Hoy como que estoy a favor y creo y enseño sobre la prosperidad, pero no sobre la doctrina de la prosperidad. Creo que Dios nos hace prósperos, pero también creo que a veces Dios nos quita todo y que aún así le debemos de seguir y amar y servir. Por eso, como el apóstol Pablo, sé vivir en lo mucho, pero también sé vivir en lo escaso, en lo poco. Creo que Dios nos hace. Hay dos extremos. Aquellos que tienen aquella doctrina, ¿verdad?, católica de San Agustín. Aquellos que tienen la doctrina de los telepredicadores de la prosperidad. Y entonces o nos vamos a una o nos vamos a otra. San Agustín decía que necesitaba despojarse de todos sus bienes. Necesitaba, entre más pobre, más cerca de Dios. ¿Ha escuchado eso? Entre menos tengo, más cerca de Dios. Entre más pobre, más me acerco a Dios. Eso es una mentira católica que después la iglesia cristiana la adoptó. ¿Me entiendes? Eso es una doctrina católica. Eso es algo que nos sembró el catolicismo, los santos católicos. Por eso los santos católicos hacían un voto. Los hombres y las mujeres católicas hacían un voto de pobreza. Y cuando tú te inclinaste a algún ídolo, a algún santo, también se maldijeron tus finanzas. Porque ese hombre o esa mujer que está como un santo, un día hizo un voto de pobreza. Y ese voto de pobreza te alcanza a ti también. No tan solo le entregaste las finanzas a un ídolo, a un demonio. La Biblia dice que detrás de un ídolo hay un demonio. No tan solo le entregaste tus finanzas a un demonio, por eso las maldijo, sino también cuando te inclinaste a algún santo, al que se le quema la cabecita, ¿cómo se llama? San Martín de Porres, no. San Judas Tadeo, mire, qué devotos. San Judas Tadeo, San Martín de Porres, la Madre Teresa de Calcuta, todos esos sujetos, esos hicieron un voto de pobreza. Y cuando tú te inclinas y le das tus finanzas y le diste tus finanzas, maldijiste tus finanzas. Eso viene del catolicismo, no viene de la Biblia. Ahora, el otro extremo está de los telepredicadores de la prosperidad, en donde la pobreza es una maldición, en donde la pobreza, Dios quiere que seamos prósperos y que tengamos mucho y que tengamos de lo mejor. Esos son extremos. Debe de haber un equilibrio. Por eso el mismo apóstol Pablo lo enseña y dice: cuando tengas, disfrútalo, come, cómpralo. Pero cuando no, entonces amárrate la tripa y aprende a que Dios no te ha dejado, sigue estando contigo. ¿Se da cuenta cómo hay que renunciar a muchas cosas? Ahora, la Biblia, pues por eso que a nosotros nos bendice. Vámonos más rápido. Ahora, la bendición sirve para la bendición sirve para ser fructíferos y ser multiplicados. Génesis capítulo 12, ya lo leímos y decíamos: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esta promesa Dios se la dio a Abraham. El Eterno convirtió una maldición en bendición. Abraham era una persona que estaba bajo maldición de idolatría. Abraham, mire, toda su descendencia, y en algún momento le hemos estudiado, perdón, hemos dicho que cada uno de los descendientes de Abraham, su nombre tiene un significado. Cada uno de sus nombres, algunos de ellos representa pereza, otro de ellos representa pedido por Satanás o reclamado por Satanás, otro de ellos representa flojera, otro de ellos representa tantos nombres. O sea, Abraham estaba maldecido familiarmente. No había ninguna esperanza. Toda su familia, toda su descendencia no había logrado nada. Todos estaban en lugares que no estaban siendo firmes, en lugares que eran nómadas, se cambiaban. Tenía una maldición familiar, pero también tenía una maldición porque adoraba muchos ídolos.
adoraba a muchas deidades. Pero Dios, cuando vino a su encuentro, cambió la maldición en una bendición. Cuando tú y yo venimos a Cristo, Él transforma nuestras maldiciones en bendición, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios bendijo a Abraham y lo que hizo es aniquilar la maldición. Abraham tuvo 3 cosas y quiero enseñárselas. Abraham tuvo 3 cosas cuando entendió la bendición de Dios. Cuando entendió que él era bendito, le creyó a Dios, hermano. Le creyó a Dios sin ver, le creyó. Y aunque no vio algunas de las promesas cumplidas, aún así él le creyó. Una de las cosas que nosotros vemos a Abraham, y tuvo 3, es que al lugar donde llegaba tan solo con su tienda. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham, nos damos cuenta que él cargaba su tienda. Él nunca construyó una casa. Él nunca utilizó madera, cemento, barro. Él nunca construyó una casa en forma, sino más bien él tenía una tienda por casa. ¿Sabe por qué? Porque era flexible mover de Dios. Él sabía que si Dios le decía, levanta tu tienda, te voy a mover a tal lado, entonces él rápidamente podía levantar su tienda e ir al lugar donde Dios le estaba indicando. Él era muy flexible a la voz de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender. A veces nosotros traemos estabilidad y decimos, yo no me puedo mover, yo no puedo, oiga pastor, ya vivo yo a 2 horas, a 1 hora, mejor voy a buscar una iglesia por allá. Tú no eres comprometido con Dios. ¿Me entiendes? Tú no eres comprometido con Dios. Hay mucha gente de aquí que viene de muchas partes muy lejos y es de admirarse. De verdad, mis respetos cuando yo me entero de ellos. Vienen de muy lejos. Mira, vienen de Hidalgo, vienen de la carretera a Pachuca, vienen de la carretera a Cuernavaca, vienen de este lado de la carretera a Puebla. De todas partes vienen. Pero los que tengo más cerca y los que tienen auto son los que no vienen. Y los veo de vez en cuando, cada 15 días, cada mes. Viene mucha gente de lejos. ¿Sabes? Abraham sabía escuchar la voz de Dios. Por eso dijo, aunque tenía los recursos y las finanzas, él dijo, no voy a construir una casa porque yo sé cómo Dios se mueve. Y si Dios me dice, muévete, tengo que empacar mis cosas y moverme. Ese es el problema, que cuando Dios te dice, es el final de tu trabajo, tu ciclo ha terminado, nos aferramos y nosotros nos quedamos en ese trabajo. Aprende algo. Cuando Dios te pide algo, no es porque te lo quiere quitar, es porque te quiere dar algo mejor. Pero es que aquí tengo a mis amigos. Es que aquí tengo a mis amigos. Es que aquí tengo a mis conocidos. Aquí tengo a la gente que ya ha hecho amistad. Tú estás retrasando la bendición. Hay gente que va a 2 o a 3 iglesias y viene para acá. Te voy a decir una cosa. Decídete aquí, allá o donde quieras. Pero a causa de tu inestabilidad, entonces no has tenido la bendición de Dios. Pastor, pero es que estoy siendo sensible a la voz de Dios. No, Señor, no estás siendo sensible a la voz de Dios. Porque ahí te pide establecerse en una casa espiritual, para que no seas confundido y para que en algún momento eches raíces y puedas crecer. Tú tienes que establecerte en una casa espiritual. Tú tienes que establecerte y dejar a un lado que si el pastor es muy bonachón, o que si el pastor es muy simpático, o que si esto, que si aquello. No te debes de dejar mover por las instalaciones o por el pastor o por el grupo de alabanza, porque eso es inmaduro. Eso es para un niño torpe que todavía anda bebiendo leche. Y no me importa si te ofendes, hermano. Esto va a ser para tu bien. En algún momento tienes que tomar una decisión. Si quieres crecer, sea aquí o sea allá, pero tienes que establecerte ya. No puedes seguir así, porque ni diezma ni ofrenda ni aquí ni allá. Hace bulto nada más. A ninguno obedece, ni a mí ni al otro pastor. Y te gusta vivir campechanamente.
Por eso vives una vida inestable. Por eso Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Escúchame bien, cuando tú estás vacío hay desorden. Cuando tú estás vacío estás en tinieblas. Cuando tú estás vacío no tienes dirección de parte de Dios. Por eso andas viendo que si acá tiene mejor predicación y allá tiene mejor grupo de alabanza, que allá mejor tiene mejor silla, que allá están mejor los baños. Sabes, esas son tonterías, boberías y estupideces. Eso solamente la gente inmadura se anda fijando y no se fija en el alimento, en el sustento, en la vitamina espiritual. ¿Me entiendes? Codea al que tienes al lado y dile: decídete, aquí o allá. Mira, y no me importa si después se diezma el asunto, pero finalmente tendré gente que sé que son de aquí y que echan raíz. Porque cuando los tomamos en cuenta, ya no. Es que tengo que allá cumplir allá. Pues váyase para allá. Vamos, échale. Que allá le queda mal. Hay gente que a veces no vale la pena porque queda mal allá y queda mal aquí. ¿Me entiendes? Abraham, si tú me hablas de un Abraham que se movía de acuerdo a la voz de Dios, hay muchos que me dicen: es que Dios me habló. No, Señor, Dios no te habló. Porque eso es lo mismo que le dijiste al pastor con el que fuiste antes que yo, y eso es lo mismo que le vas a decir al pastor con el que llegues después de mí. Es que Dios me habló, pastor, llegué a esta iglesia y como que hubo un cielo abierto, descendió y me dijo: esta es tu casa. Y solamente duran 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año, porque ya también recibieron una revelación donde en la otra iglesia Dios les habló. Esas son tonterías, hermano. Déjate de tonterías. Deja de estar poniendo a Dios y jugando con su nombre, y deja de estar diciéndole que Dios te habló cuando Dios no te habló. La Biblia dice que pagas muy caro cuando haces ese tipo de confesión, cuando dice que Dios habló y yo no he dicho nada, y entonces juicio cae sobre ti. ¿Me entiendes? Echa raíces, hombre. Echa raíces, crece, fructifícate, multiplícate. Abraham sabía escuchar la voz de Dios, y entonces es por eso que no construyó una casa, sino más bien construyó una tienda. Y sabes, al lugar donde Dios le decía que iba, él era fructificado. ¿Cómo me doy cuenta si lo que me dices es verdad? Por tus frutos. Mira, me podrás decir que el Padre, el Hijo, el Espíritu te habló, los mismos ángeles, Gabriel, Miguel, la Virgen María, todos los santos te hablaron. Pero ¿sabes cómo me voy a dar cuenta? Cuando vea los frutos de lo que te hablaron. Porque si tú me dices que te cambiaste de iglesia o que te vas a cambiar de iglesia porque vas a crecer y sigues siendo el mismo enano, no es culpa de la iglesia, es tu culpa. Ay, ay, ay. Entonces, tenemos que aprender de Abraham que cuando era el tiempo de Dios, él se movía, porque él cierra ciclos, pero también abre ciclos. Y yo te enseñé que cuando dejas ciclos inconclusos cerrados, no prosperas. Te comprometes aquí, te comprometes acá, te comprometes acá, te comprometes acá, y ninguno cierras. Y sabes, maldición te alcanza. Te comprometes con el trabajo, te comprometes con la gente, y dice la Biblia que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Me entiendes? Dios es un Dios de ciclos, y entonces cuando Dios te pide mover es porque Él cierra ese ciclo bien, en orden, y abre otro de bendición. Cuando tú te sales como las chachas y en desorden, no cerraste ciclos. Por eso luego cuando te encuentro en la calle: ay, pastor, perdóneme, ya no le pude dar las gracias, y se pone a llorar. No cerraste ciclos, y ahí donde estás tampoco los vas a cerrar. No es maldición, es simplemente ver cómo esto pasa siempre, siempre, siempre. Y es por eso que no podemos consolidar un buen trabajo, un buen negocio, buenos hijos, nosotros mismos. Abraham sabía escuchar la voz de Dios y se movía de acuerdo a cómo él le indicaba.
¿Qué otra cosa podemos encontrar de Abraham? Escúchame bien, Abraham cavaba pozos. Esto es maravilloso, porque la unción que tenía Abraham, una unción muy particular, de que él sabía que sus manos eran bendición. Cuando llegaba a un lugar, escúchame bien, cuando Dios lo mandaba al desierto, con la unción que tenía este hombre, tan solo tomaba su pala y empezaba a cavar un pozo en la arena. Y cuando cavaba pozos en la arena, ¿tú qué vas a encontrar en el desierto, hermano? No vas a encontrar agua, pero déjame decirte una cosa. Cuando Abraham empezaba a cavar, llegaba un momento en el que encontraba agua, un pozo en medio del desierto. Eso es gente que ve las oportunidades. Debemos de aprender de Abraham lo siguiente, que él no se cerraba las puertas, como muchos de ustedes me comprenderán. Él no se cerraba las puertas. Él no decía, es que ¿qué hacemos? Estamos en el desierto, no hay agua, nos vamos a morir. ¿Qué hago? Abraham lo que hizo fue lo siguiente. Él sabía que en sus manos había unción, y entonces él tomaba la pala y empezaba a escarbar, 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 hasta que veía agua. Él por eso abría pozos en medio del desierto. Y eso es algo que usted y yo debemos de aprender, que si Dios nos ha bendecido, a cualquier lugar que tú y yo vayamos, la bendición nos alcanzará. Aún esté cerrado ese lugar para poner un negocio, escúchame bien, aún haya competencia para poner ese negocio, si tú abres ese negocio y crees que Dios te ha dado unción en tus manos, entonces vas a cavar pozos en medio del desierto, hermano, porque sabes la unción que Dios ha puesto sobre ti. ¿Me escuchaste? Tú debes de ser un cavador de pozos. Tú debes de ser un cavador de pozos en medio del desierto, que donde otros no tengan esperanza, tú lleves esperanza. Una persona vino en la semana y dijo, pastor, durante no sé cuántos meses guardó sus diezmos y lo dio a una persona o un ministerio equivocado. Y dice, desde que yo di mis diezmos en ese ministerio con ese ministro, yo me fui a la ruina y no he podido levantarme. Y dice, si yo di mis diezmos, escúchame bien el error, si yo di mis diezmos es porque yo veía a ese hombre necesitado. Este hombre no se congregaba, solamente escuchaba la radio, no se congregaba. Desde ahí está mal. Desde ahí está mal. Y entonces entregó sus diezmos, no sé de cuántos meses o años, no lo sé, a un hombre equivocado. Y se vino a la ruina. Y lo que dijo es que yo veía que ese hombre lo necesitaba. Ese es el problema de muchos de ustedes, que ustedes dan donde piensan que hay necesidad, pero no dan donde hay una buena tierra. No dan donde es su casa, sino se conmueve el corazón. ¿Quieres que tu semilla entonces fructifique? Siémbrala en un ministerio que no se da por vencido. Siémbrala en un ministerio que a pesar de la adversidad, de la tempestad, de los ataques, sigue de pie y sigue firme. Porque la misma unción que tiene ese ministerio y ese hombre vendrá sobre ti. ¿Me entiendes? Ustedes que son de casa, la unción del ministerio, aunque muy atacado, pero que Dios ha estado con nosotros. Aunque muy perseguido, Dios siempre nos ha sacado. Aunque muchos enemigos, Dios se ha encargado de hacer a un lado a nuestros enemigos y siempre nos ha sacado victoriosos. Si tú como hijo de esta casa siembras en este ministerio, entonces la misma unción de no darte por vencido vendrá sobre ti, vendrá sobre ti, vendrá sobre ti, vendrá sobre ti. Aprenderás a cavar pozos donde no lo hay. Aprenderás a cavar pozos en el desierto. Aprenderás
aprenderás a cavar pozos en donde no hay. No te limitarás, no dirás es que no puedo, es que no lo voy a lograr, es que no tengo la capacidad. Entonces la misma unción que está en alcance mundial vendrá sobre ti y te dirán: abre pozos, toma la pala, empieza a escarbar, no te des por vencido, sigue adelante hasta que llegues a ver ese pozo formado. ¿Sabes? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Vamos, dáselo fuerte. Por eso cuando este hombre tomaba la pala, dígame quién carambas cava un pozo en un desierto. Nadie. Todos se mueren hasta que viene el zopilote y se los come, ¿no? Hasta que viene y los despedaza. Aunque usted todavía tenga vida, usted ve cómo le está arrancando todas las vísceras del zopilote. Y usted dice: ya me voy a morir, adiós mundo cruel. Pero sin en cambio, aquel que tiene visión sabe que aún en medio del desierto es una oportunidad para que Dios se manifieste y manifieste un milagro. Debemos de aprender a este hombre llamado Abraham, que a pesar de que tú digas es imposible un aumento de sueldo, es imposible un ascenso, si tú lo ves como los demás, es imposible. Pero Dios te ungió tus manos para cavar pozos. Si tú ves que la crisis económica y el dólar está casi a 20 y vamos a cerrar el año el dólar a 21 o a 22 pesos, y eso de una vez te lo voy diciendo, 21 o 22 pesos llegará el dólar. Si tú te fijas en el dólar, si tú te fijas en la competencia, si tú te fijas en todo lo que está a tu alrededor, te convertiste como todos los demás. Pero si tú eres como Abraham, cavarás pozos, pondrás negocio, abrirás negocio. Y no importa si es una sola mala, si hay el mismo producto, no importa, porque sabes, tú tienes la gracia de Dios. Dios se encargará de darte gracia a tu producto y a ti. Dios se encargará de enviarte clientes a ti. Dios se encargará de bendecirte a ti. Dios se encargará, hermano. Alguien me dijo: pastor, pero si oro para que la gente venga y me consuma a mí, los demás se van a quedar sin trabajo. Le dije: mira, uno, la Biblia dice que el sol sale para todos, buenos y malos. A ellos también Dios los va a dejar. Y le dije: dos, ¿a ti qué te importa? Dios te bendijo a ti. Ellos se encargará, Dios se encargará de ellos. Deja que ellos busquen a su Dios y que ellos también tengan un encuentro con Dios. Porque a veces necesitamos llegar a crisis para que tener un encuentro con Dios. Deja que también no les prives a ellos el que también se encuentren con Dios. Pero tú tienes la bendición de Dios. Tercera cosa que nosotros le aprendemos a Abraham: edificaba altares. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar donde se ofrece sacrificio. Un altar es un lugar donde tenemos un encuentro con Dios, hermano. Termino. Números capítulo 22 nos habla acerca de un hombre llamado Balaam. Aquí vemos operando la bendición de Dios. Aquí vemos un ejemplo claro, como cuando una persona te quiere mal decir. Cuando una persona te quiere mal decir, vemos cómo Dios cambia la maldición en una bendición, en un bien decir. Números capítulo 22 verso 1. Tú conoces este pasaje de Números capítulo 22 verso número 1. Números capítulo 22 verso número 1. La Biblia dice, verso número 12: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Verso 15: volvió Balac a enviar otra vez a príncipes más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no me dejes venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Verso 18: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata, oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacerle cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y luego dice el verso número 41: el día siguiente Balac tomó a Balaam e hizo subir a
Bamot Baal, y desde allí vio y los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto al holocausto y yo iré quizás, y Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrase te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y este le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuélvete a Balac y dile. Y volvió a él, y aquí estaban a él junto a él los holocaustos y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Porque maldeciré yo a Dios. ¿Por qué maldecir yo al Dios si Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar a Jehová, al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré? Y aquí un pueblo que habita confiado, y no será cortado entre las naciones. Hasta ahí vamos a leerle. La Biblia nos dice que hubo un hombre llamado Balac, un rey, que a sus lugares cercanos de su territorio, de este rey Balac, llegó el pueblo de Israel. Y era muy sabido que el pueblo de Israel, donde llegaba, lo conquistaba. Es por eso que Balac le entró el temor y dijo: no es posible, los israelitas están aquí. Su Dios es conocido porque siempre vence a los dioses, a otros dioses. El Dios de los israelitas es un Dios grande, y seguramente ellos llegaron a este territorio para despojarme de mi reinado. Y es por eso que Balac, en ese temor, va y consulta a un profeta llamado Balaam. El nombre de Balaam significa devorador, glotón, el que arruina a la gente. Así es que llama a Balac y le dice: Balac, tengo un trabajo para ti. Muchas ocasiones ya me has trabajado, me has maldecido a pueblos y yo sé que tu palabra tiene mucho poder. Y dice la Biblia que le comenta Balac a Balaam: el pueblo que tú maldices es maldecido. El pueblo que tú maldices se seca al instante. Así es que yo te pido que tú maldigas a Israel. Ven. Balac no quería ir. Le manda a llamar Balac con presentes, con personas de alta honra, hasta que en algún momento Balaam accede y va con Balac y le dice: estoy aquí, ¿qué quieres que haga? Y dice la Biblia que lo lleva a un lugar alto y le dice: maldíceme el pueblo, este pueblo que está allí. Y dice: yo solamente voy a hablar a través de Dios y lo que Dios me ponga. Y cuando Balaam está a punto de maldecir, le cambia esa maldición por una bendición. Balac se enoja y le dice: yo no te traje hasta acá para que tú bendigas a mis enemigos, yo te traje para que los maldigas. Muy posiblemente sea a la altura. Déjame subirte más arriba. ¿Por qué? Porque en los lugares altos es donde se bendice o se maldice al pueblo. Por eso la Ciudad de México, como está rodeada de cerros, ¿verdad?, y volcanes, los hechiceros lo que hacen es que suben, y cuando uno sube a esos cerros, uno sube a esos volcanes, en las puntas uno encuentra diferentes sacrificios, palabras de maldición para el pueblo mexicano y para la ciudad. Porque los hechiceros saben que desde los lugares altos se maldice. Es como si fuera una gran telaraña que cubre a ese pueblo. Pero también desde los lugares altos Dios nos da las indicaciones de subir, tomar esos lugares altos y soltar palabras de bendición al pueblo. Así es que Balac sabía perfectamente bien esta estrategia de guerra espiritual. Así es que le dice: te voy a subir a un lugar más alto. Lo sube a un lugar más alto y le dice: ahora sí, Balaam, maldice al pueblo. Balaam se estaba preparando, y cuando estaba a punto de maldecirlo, entonces le sale bendición. Bendita seas tú, Israel, bendita sean tus tiendas, bendita sea tu gente, bendita sean tus animales, bendito seas tú. Balac le dice: no, yo no te traje para bendecir. Yo no te pagué los viáticos, yo no te pagué el oro, no te pagué la joya preciosa, no te pagué toda la comida que ya te has empacado, nada más para que vinieras y bendijeras al pueblo, a mi pueblo enemigo.
y le dice, posiblemente sea el lugar, haya como una interferencia espiritual. Y dice la Biblia que lo subió a un lugar mucho más alto. Y le dijo, espero que desde aquí lo puedas maldecir. Balaam estaba preparándose para maldecir al pueblo de Israel. Y cuando está a punto de soltar, suelta una bendición maravillosa. La bendición maravillosa que suelta está en el capítulo 24, verso 5. Y dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan las aguas, y su descendencia está en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como las de un búfalo. Devora a las naciones enemigas, desmenuza sus huesos y las traspasa con saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeran y malditos los que te maldijeran. Y Balac, ¿sabes lo que hace? Balac agarra y dice la Biblia que dice, bravo, bravo, lo acabas de bendecir. Yo no te traje para bendecirlo, yo te traje para maldecirlo. Bien, has bendecido a mis enemigos. Y Balac, dice la Biblia, que desciende molesto. Escúchame bien. La gente cuando quiera maldecirte, la gente cuando quiera hablar mal de ti, Dios va a transformar esas palabras en bendición, porque lo que Dios ha bendecido, bendito será para siempre. Y me encanta lo que ve este hombre. Me encanta lo que ve Balaam. La Biblia dice que Balaam en algún momento sirvió a Dios, pero por cuestiones de fama, de honra, por cuestiones económicas se desvió y se convirtió en un falso profeta. La Biblia dice que era el profeta de los ojos abiertos. Él veía perfectamente bien el mundo espiritual. Y por eso cuando él sube al lugar más alto y trata de maldecir al pueblo de Israel, lo que ve es lo siguiente. En el texto original hebreo nos describe mucho más. Aquí nosotros leemos y dice, cuán hermosas son sus tiendas. Ahí la palabra tienda se traduce como manto, se traduce como un talit, un manto de oración que utilizan los judíos para orar. Y ese manto de oración, como uno que tenemos ahí, ese manto de oración representa cobertura, representa la bendición del Eterno, representa la bendición del Espíritu Santo, representa que nada ni nadie te puede tocar. Entonces cuando el hombre se puso de pie y empezó a tratar de maldecir, dijo, cuán hermosa es tu manto, cuán hermosas son tus tiendas, cuán hermoso es tu talit. Yo veo una mano que está sobre ti, Israel. Yo veo una mano fuerte, poderosa, que te ha bendecido y que aún tus enemigos tienen que salir corriendo. Yo veo una mano fuerte y poderosa que todo lo que siembras cosechas. Yo veo una mano poderosa que todo lo que emprendes te sale bien. Yo veo una mano poderosa que aún tus enemigos, aunque sean muchos, son acabados. Yo veo una mano poderosa que te bendijo y que todos tus enemigos, por más que te maldigan, ellos caen, porque el que es bendito, bendito será para siempre. Dios te ha bendecido a ti, iglesia. Dios ha soltado bendición a tus hijos. Dios ha soltado bendición a tu vida. Dios ha soltado bendición, hermano. Dios ha soltado bendición sobre de ti. ¿A qué le temes, iglesia? ¿A qué le tienes miedo? No le tengan miedo al diablo, no le tengan miedo a los demonios, no le tengan miedo a los servidores de Satanás, no le tengan miedo a nada. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Pastores, que no sé si me vayan a correr del trabajo. Hay tantas cosas allí. Hay tantas cosas que se dicen de mí, pastor. No sé si me corran del trabajo. ¿A qué le temes? Si Dios te dio ese trabajo y quiere que permanezcas en él, los que se van a ir no vas a ser tú, van a ser otros, hermano. ¿Me escuchaste? Y si aún es tu supervisor, tu mismo jefe, y está hablando mal de ti y te está maldiciendo, si Dios quiere que tú estés ahí, él se va a ir y tú te vas a quedar, y te vas a quedar en su puesto, hermano. ¿Me entiendes? Porque lo que Dios bendijo, bendito será para siempre. ¿A qué le tienes miedo? Sabes, desde los 15 años
Desde los 15 años, yo me acuerdo que me han seguido los hechiceros, los brujos. Desde los 15 años, hermano. No me han dejado en paz. Desde los 15 años, cuando empecé yo a hablar de tantos temas que yo apenas estaba conociendo. Hablaba sobre los famosos mensajes subliminales que estaba muy de moda ya por mi época, apenas hace un par de años atrás. Y entonces yo me metí a una área que yo no conocía, la liberación. Yo entré a la guerra espiritual sin saber. Y un día Dios me dijo: yo te voy a enseñar y te voy a mostrar. ¿Y sabe por qué? Porque tuve un caso muy cercano en mi casa, en mi familia, de una persona que le estaban haciendo brujería. Específicamente mi padre. Le estaban haciendo brujería. Íbamos a una iglesia cristiana, pero en la iglesia cristiana no se hablaba de liberación, no se hablaba de guerra espiritual, no se conocía. Y yo veía muchas cosas y muchas manifestaciones. Yo por las noches experimentaba cosas, y a veces cuando yo lo veía tendido en la cama, eran huesos. Estaba muerto en vida. Yo oraba por él, pero yo oraba como yo creía, como yo sabía. Y un día me dijo el Señor: déjate guiar, yo te voy a enseñar. Y cuando me empezó a poner palabras en mi boca, le estoy hablando de un muchacho, hermano, que en ese tiempo tendría 14, 13 años. 14, 13 años tenía. Y Dios empezó a enseñarme cómo hacerlo. Le voy a decir una cosa: si mi papá todavía vive y está trabajando conmigo en el ministerio, es porque Dios es bueno y es misericordioso. Pero sabe también, porque en algún momento me puse en la brecha por él. Porque yo le decía a Dios, los médicos no decían qué tenía, eran estudios y estudios, pero yo sabía que había algo espiritual. Yo sabía que era como una especie de brujería, sin saberlo todo, sin conocerlo. Yo sabía que era brujería por las cosas que yo veía cuando él estaba tendido en la cama. Yo veía como sombras que se movían. Yo lo veía como si fuera una calavera, como un cuerpo calavérico. Vi muchas cosas, hermano, y yo entendía. Y Dios me dijo: reprende al espíritu de brujería. Y reprendí al espíritu de brujería. Me acuerdo que cuando lo hacía, él se sacudía en la cama. Reprende al espíritu de brujería. Yo le decía: ¿en qué me estoy metiendo? Yo estoy contigo. Pero sabe, las consecuencias las pagaba después a medianoche. Porque en el transcurso de toda la madrugada venían los chamucos y venían a oprimirme. A los 15 años, 13, 14, 15 años que empecé a hablar sobre esto, a meterme en terrenos que a lo mejor otros no se atreverían a meter. A los 15 años fue que me empecé a meter. 13, 14 años empecé a orar por mi padre, a causa de que vi el milagro y vi cómo Dios lo liberó, y vi muchas veces cómo se manifestó el mismo espíritu de brujería y hechicería, y vi cómo lo liberó por completo, y cómo empezó a servir a Dios, y cómo empezamos a ir a asistir a la congregación. Entonces yo empecé a servir. Pero a partir de ahí empecé a conocer muchas cosas. La gente me llegaba con problemas de posesión. Oiga, era un muchacho de 15 años. Y yo un día le reclamé a Dios y le dije: Señor, ¿por qué no me haces normal? ¿Por qué no me dejas ser normal? Quiero estar con mis amigos, quiero ir a fiesta, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y un día me dio permiso. Y cuando estaba allá, no bailaba, no tomaba. Hasta yo mismo me daba coraje. Yo decía: ¿a qué vengo? Nada más vengo a cuidar borrachos, nada más vengo a ver cómo otros la disfrutan, cómo otros bailan. Y yo le dije: ¿por qué no te quedas allá en la iglesia y me dejas a mí aquí en paz? Pero yo sabía que Dios tenía un propósito. 17, 18, 20, me empiezo a enfrentar con cosas mucho más gruesas. Vienen a tirar a casa, hermano. Un día, un par de brujas, usted no me creerá, pregúntele a mis papás. Un día, noche, se había ido la luz en toda la colonia, lloviendo, de esos como si fuera cuento de brujas.
Dos señoras de negro con una especie de bolsa afuera de casa, nosotros llegando, se nos quedaron viendo abajo de la lluvia o bajo la lluvia, cruzando la calle, maldiciéndome por nombre. Cuando nosotros nos metimos, esas mujeres nos asomamos por la ventana y nos asomamos y vimos que estaban metiendo cosas en la coladera que estaba afuera de la casa. Nos miraron, siguieron maldiciendo. Ese día fue un día de guerra. Ese día fue una opresión. Ese día fue algo tremendo, porque fue de las peores luchas que yo tuve. No me daba por vencido de las opresiones, no me daba por vencido de que muchas veces los espíritus se manifestaban en mi cuarto y me decían cosas y me maldecían. No, yo no me daba por vencido, yo no tenía miedo. Había una certeza, había una seguridad en mí, había una convicción que a pesar de que yo los veía, a pesar de que me atormentaban mi cuerpo, yo estaba confiado en Dios. Pero ese día cuando sucedió eso y nosotros entramos a casa, sucedió algo. Mi padre cambió así, al instante. Prendimos la vela, por eso le digo que fue como de terror. Prendimos velas y en instante mi padre se me quedó viendo, me clavó unos ojos. En ese momento, cuando yo vi cómo me miró, yo sabía que no era él. Y me dijo: cómo te odio y cómo te maldigo. Me cansaste, no puedo terminar contigo. Había un cuchillo en la mesa y recuerdo que lo tomó. Cuando lo tomó, él iba sobre mí, hermano. Y todavía lo cuento y a veces mi voz se quebranta. Cuando yo veo que va sobre mí, lo único que hice, le dije: Jesús. En ese momento él tiró el cuchillo y lo que hizo fue darme unas cuantas bofetadas. Yo me acuerdo que lloré mucho ese día y empezamos a forcejear y le dije: déjame. Fui a mi cuarto y le dije: Señor, estoy cansado, yo no quiero más de esto. Tú me has prometido traer gente a la cual yo ayudo, me has prometido servirte, me has prometido ver tu mano, tu poder todavía en estos asuntos espirituales, pero yo no quiero nada de esto. Yo no quiero nada de esto. Me dejó llorar un rato. A los pocos minutos me consoló. Salgo, veo a mi padre completamente diferente. No sabía lo que había hecho. No sabía lo que había hecho. Cuando platicamos, cuando me pidió perdón, cuando oramos, así llegó la luz. Salimos, no sé por qué nos sentimos la necesidad de salir, y esas mujeres estaban fuera de casa soltando maldición y muy molestas se fueron, como si hubieran sabido lo que hubiera sucedido ahí adentro. Pero eso me hizo tener mucho más fuerza para no darme por vencido. A partir de ahí empiezo a experimentar cosas: gallinas, gatos negros, ratas partidas por la mitad, sangre en las paredes, tierra de panteón, sal, escobas volteadas. Quien estuvo en la brujería sabe todo eso. Moños rojos. Un día una bruja me dijo: hijo, una vecina dijo: ¿hace cuánto te lo echan esto? Le dije: pues ya tiene tiempo. Y me dijo: estás viviendo para contarlo, porque esto es así, 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 y esto para que en cuestión de horas tú estés muerto. Vamos a la primera iglesia, la levantamos y ahí hay ataques. Segunda iglesia, tercera, cuarto. Aquí vienen y nos siguen. Un día nos dejaron un chivo. ¿Usted se acuerda, hermano Ignacio? Un chivo que nos dejaron un domingo. Ahí en Valle Gómez nos dejaron un chivo ahí en el parque, enfrente. Manzanas y un montón de cosas. Y un día sí le dije: Señor, ¿por qué tantos años? Desde los 14, 13 años viviendo con todo esto. ¿Por qué siendo perseguido, atacado? ¿Por qué siendo que encuentra un montón de cosas? Y yo, ya sabe, yo ahí diciéndole de cosas, y el Señor me dijo, Él fue muy inteligente y me dijo: ¿y cuándo te he dejado? Y yo le dije: nunca.
¿Cuándo te he dejado? ¿Y cuándo te han herido sus palabras? ¿Cuándo te han hecho daño sus maldiciones? ¿Cuándo te ha hecho daño todo lo que te han soltado? Y yo le dije: nunca. Y me dijo: y no lo van a hacer, porque lo que yo he bendecido, bendito será por siempre. Entendí. Ahí es donde entendí el poder de la bendición. Ahí es donde entendí que lo que los hombres podrán maldecir, los demonios, los mismos infiernos te podrán maldecir, pero si Dios te bendijo, no hay nada que lo quite. No hay nada que lo quite, hermano. Ahora, al paso de los años he entendido que si Dios me permitió conocer todo esto, es porque en algún momento iba a traer a este ministerio, a nuestra vida, gente que estuviera atada, con problemas de brujería, de hechicería, de satanismo, con problemas de santería. Entiendo. Por eso cuando veo liberar a una persona, cuando veo que esa persona se está liberando y el demonio se atormenta, sabes, dentro de mí hay un gran gozo, porque yo digo: esta mujer, este hombre está siendo libre, y un día tú la atormentaste, ahora te está atormentando a ti. Cuando yo veo a la gente liberar, cuando yo veo a la gente que es liberada, cuando yo veo a la gente que se le salen los demonios, yo me emociono, hermano. Cuando voy a un lugar y sé que los demonios huyen, tiemblan, cuando yo veo que los milagros empiezan a suceder de liberación, yo me emociono y digo: valió la pena todo lo que viví tiempo atrás. Valió la pena por ver a los demás liberados. Valió la pena por ver a los demás siendo libres de toda opresión demoníaca. Me acuerdo que un día, hace unos años atrás, me invitaron a la marcha de Gloria de Chimalhuacán. Y entonces fui, llegué al centro, llegamos al centro y yo tenía que hacer una parada muy urgente. Y entonces dije: ¿dónde hay un baño? Estaba a unos cuantos pasos el kiosco, y ya me estaban esperando para yo subir. Y le dije: canten, otro poquito, canten. Y entonces tuve que ir al sanitario. Y entonces una de las hermanas del equipo que iba con nosotros también entró junto conmigo al sanitario de mujeres, por supuesto, pero iba atrás de mí. Yo entré al sanitario de hombres, ella entró al sanitario de mujeres. Y entonces yo salí campante y ella ya estaba ahí tronándose los dedos y decía: pastor, ¿está bien? Yo le dije: sí, todo bien. ¿Por qué? ¿Está bien? Sí, todo bien. Y me dijo: es que, ¿qué cree? Cuando yo iba entrando al baño, oí una voz de hombres y dijeron: ya llegó el apóstol. Y en ese momento, cuando dijeron: ya llegó el apóstol, empezó a escuchar como si se estuvieran golpeando. Y yo salí del sanitario a ver qué es lo que le estaban haciendo. Dije: a lo mejor ya lo tomaron y le empezaron a golpear, le están haciendo daño, le están pegando. Dice: cuando salgo y no lo veo, le pregunto por usted y nos dicen que está en el sanitario. Estamos tratando de buscar un hombre para que entre al sanitario de hombres y vea si usted está bien. Y yo le dije: yo estoy bien aquí. Y le dije: ¿sabe qué fue lo que sucedió? Lo que pasa es que cuando llegamos al centro de Chimalhuacán, específicamente en el centro, los espíritus territoriales no están de acuerdo, y entre ellos mismos dijeron: ya llegó el apóstol, ya llegó el que nos va a derrotar, ya llegó el que va a declarar una palabra, ya llegó el que va a establecer el reino de Dios. Y entre ellos mismos se golpearon, entre ellos mismos se aniquilaron, como dice la palabra, que los enemigos entre ellos mismos se pelean, hermano. Cuando yo veo todo eso, entonces digo: vale la pena haber pasado todo y seguir pasando todo, porque veo pueblos, ciudades, veo gente, veo familias siendo liberadas por las opresiones del diablo. Y entonces camino libremente y tranquilo, porque sé que lo que Dios ha bendecido, bendito será para siempre. Y tú tienes que caminar en la misma confianza. No importa lo que los hombres, no importa lo que la vecina hechicera, la vecina bruja, la vecina santera, no importa. Alguien que te trate de maldecir, de mirar, alguien que te trate de quitar el trabajo, alguien que quiera hacer daño a tu familia, alguien que quiera hacer daño a tu negocio, no lo va a poder hacer, porque lo que Dios bendice, bendito será y será para siempre, hermano. Esa bendición es mucho más elevada que cualquier maldición. Sobre esa maldición nadie puede ir. Lo que Dios ha bendecido, bendito será para siempre.
Por eso, aunque Balaam se levantó en contra de Israel, no pudo. Dios te da su bendición. Dios envía ángeles, ángeles a tu alrededor. Mira, tú no sabes todo lo que nos ha librado Dios a través de sus ángeles. Tú no lo sabes, pero el día que estemos allá arriba te darás cuenta cómo ellos tuvieron un papel importante. Dios le muestra a tus enemigos que Él está de tu lado. Y Él transforma al momento de ser enviada la maldición por una bendición. Nunca pagues mal por mal, paga mal por bien. Deja que la venganza no sea tuya, sino sea de Dios. Tú bien habla y deja que los demás mal hablen. Ponte de pie, por favor. Si desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje.